Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Los saludo y los abrazo a todos los hermanos en el amor del Señor. Hermanos, en esta mañana vamos a oír la palabra de Dios, lo cual para nosotros es un gran privilegio, que Dios nos convoque, nos reúna para darnos a conocer su palabra, para darnos a conocer su voluntad, para darnos a conocer también el deseo de su corazón. Así entonces, en esta mañana, hermano querido, vamos a abrir las Sagradas Escrituras para dar lectura en el libro de Génesis. Génesis capítulo 4, vamos a estar dando juntos lectura en el verso 1 en adelante. Y dice la Sagrada Escritura, y damos lectura. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y a la ofrenda suya. Y se ensalió Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra,
y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y él le respondió, Jehová ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matare cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Esto es tierra errante. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, porque nos concedes traer la lectura de las Sagradas Escrituras, y al oír tu palabra podemos, Señor, conocer, Señor, tu voluntad, y podemos, Señor, así también descubrir tu propósito, Señor, en cuanto a nuestra vida, Padre, y aquello que tú tienes determinado hacer para con nosotros. Por ello, Señor, es un gran privilegio poder oírte a ti. Para ello te rogamos, Señor, la gracia de la sabiduría, de la revelación y del entendimiento, para que acomodemos lo espiritual a lo espiritual, Señor, y así hablemos aquello que es conforme y enteramente al propósito tuyo. Por medio del Señor Jesucristo, te pedimos esto y te agradecemos. Amén. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos, ayer mirábamos por las Sagradas Escrituras que así como Caín era del maligno, también nosotros somos como Caín. Amén. Porque nunca pensamos nosotros correctamente. Cuando la Biblia dice cualquiera que no ama a su hermano es un homicida, porque todo el que aborrece a su hermano es un homicida, nosotros pensamos que no somos tan así. Pero porque nunca nos hemos enfrentado a aquello que de repente nos ha violentado, o no nos enfrentamos a aquello que tal vez invade nuestro espacio, o aquello que tal vez ofende nuestra persona. Pero basta con que nos violenten, invadan nuestro espacio, ofendan nuestra persona para que se manifieste Caín en nosotros. Y nos demos cuenta que también nosotros somos del maligno como Caín. Ahora, Dios quiere que nosotros podamos salir adelante. ¿Por qué? Porque Él es el que revela nuestro corazón y nos da a conocer nuestra identidad. ¿Cómo es que nosotros somos? Nosotros no podríamos entender esto si Dios no hubiera dado el mandamiento. El mandamiento del Señor es que nos amemos unos a otros. Ese es un mandamiento nuevo que Dios dio y que dice que nos amemos unos a otros. Amén. Si Él no hubiera dado el mandamiento, nosotros no nos conoceríamos a nosotros. Pero cuando fue dado el mandamiento, entonces ahí nosotros podemos conocer que no podemos cumplir con la voluntad de Dios, que no podemos cumplir con la palabra del Señor. Y aunque el Señor nos manda a amarnos unos a otros, así como Él nos amó a nosotros y dio su vida por nosotros cuando aún nosotros éramos pecadores. Porque ¿qué beneficio tiene que yo dé mi vida por quien de repente me ama? Amén. Así todo puede dar un padre la vida por su hijo, un esposo por su esposa. Amén. Pero ¿quién daría la vida por su enemigo? ¿Quién daría la vida por un delincuente? ¿Quién daría la vida por un malviviente? Sin embargo, el Señor dio la vida por nosotros, siendo que éramos como Caín, que éramos delincuentes. Amén. Amén. Que teníamos la misma sentencia que recibió Caín, porque ¿cuál fue la sentencia que recibió Caín? Que la tierra no lo satisfacería, que todo el trabajo que él trabajare sobre la tierra no lo satisfacería. Así también nosotros cuando andábamos en los deseos de la carne, tampoco nos satisfacíamos de esos deseos, ¿no es cierto? Y la tierra se relaciona con el hombre. Cuando nosotros miramos la Biblia, podemos ver que nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Amén. Entonces, el trabajar la tierra significa trabajar para uno mismo. Cuando uno trabaja para uno mismo, nunca queda satisfecho. Jesús lo expresó en una parábola. Dijo, un hombre había acumulado muchos bienes. Y dijo, ¿qué haré ahora? Levantaré mayores graneros para acumular más bienes. Amén. Quiere decir que aún teniendo mucho, no se satisfacía.
Él pensaba en qué, en tener más. No importa cuánto nosotros alcancemos en este mundo, ya sea de fama, ya sea de dinero, ya sea de cuánto nosotros podamos alcanzar de este mundo, nunca vamos a quedar satisfechos, siempre vamos a querer más, porque así es la naturaleza de Caín. Puede trabajar la tierra, pero no se satisface de ella. Puede trabajar en su propia persona, pero nunca está satisfecho. Por eso usted ve hoy día qué común es que las personas desfiguren y demuden su rostro a través de muchas intervenciones quirúrgicas, ¿no es cierto? Usted vio por ahí a actores o actrices que eran populares en una época, que eran personas atractivas, pero como no podían frenar el paso del tiempo, comenzaron a hacerse intervenciones. Y algunas han hecho tantas intervenciones que ya su rostro quedó desfigurado, como demudado, como que no es algo natural, sino que va en contra de la naturaleza. ¿Cuántas personas nosotros hemos visto? Un cantante que ya popular, que era Michael Jackson, dice que él tenía que andar con barbijo porque eran tantas las intervenciones que se había hecho para cambiar su nariz, que llegaba un momento en que su nariz no era como un cartílago que caía, no tenía forma alguna, entonces tenía que cubrirse. Así dicen, yo no le conocí ni tampoco andé mucho, pero fue un muchacho que en todo buscó cambiar su apariencia, hasta el color de su piel, en todo se trabajó en su persona. Así también hubo un hombre también adinerado en la Argentina, Ricardo Ford, que hasta quiso añadirse estatura, y de tantas intervenciones que se hizo, terminaron dañándose a sí mismo su salud, porque dice que la mayoría son tan dolorosos luego los síntomas que quedan, que tienen que tomar fuertes analgésicos, y terminan convirtiéndose en adictos a los analgésicos porque no le calman los dolores. Entonces van decayendo y degradándose. No importa cuánto uno trabaje en sí mismo, en buscar quedar satisfecho, Caín nunca iba a quedar satisfecho con el trabajo de la tierra, con el trabajo, y también andaría errante. Amén. Cuando nosotros miramos a Caín que andaba errante, ¿cuál es la condición del que anda errante? Él anda errante y el que no tiene paz. Usted mira, hay personas que se acomodan en un lugar y dicen, bueno, ya va a estar tranquila acá en este lugar. No importa, se tiene que mudar. Y así anda errante. Hay personas que aún dentro de la misma casa andan como gato encerrado, que van de un cuarto, que van al otro, no pueden estar sentados. ¿Por qué? Porque en realidad no tienen paz en su corazón. La persona que no tiene paz en su corazón anda errante, cambiando de ambiente, cambiando de las amistades, no puede sostener una relación con una persona, no puede sostener las amistades, no puede llevarse bien con el resto de las personas. ¿Por qué? Porque así es Caín, así es la naturaleza de Caín. Nosotros podemos ver al Señor Jesucristo, que cuántas personas le injuriaban, cuántas personas le maltrataban, sin embargo él no tenía problema con ninguno. Muchos tenían problema con él, sin embargo él no tenía problema con ninguno. A todos les amaba de igual manera, amén. De tal manera que no consideró su vida como algo propio a lo cual aferrarse, sino que dio su vida en muerte y en muerte de cruz. Entonces, podemos mirar, hermanos, cuál es la sentencia que recibió Caín, que se escondería de la presencia del Señor. ¿Por qué la persona que anda en los deseos de la carne? ¿Por qué la persona que anda buscando, trabajando para sí mismo, el hombre de pecado, no va a la presencia del Señor? ¿Por qué se esconde de la presencia del Señor? Porque no quiere que se haga manifiesta que sus obras son hechas en las tinieblas. Por eso no vienen a la luz, para que no se haga manifiesta
que sus obras son hechas en las tinieblas. Así lo dice el Evangelio de Juan, que la luz vino a este mundo, pero los hombres, como amaron más la tiniebla, no vinieron a la luz para que no se haga manifiesta que sus obras eran en las tinieblas. Amén. Por eso cuando usted por él habla de Dios a una persona, va a ver que la persona cambia el semblante. ¿Por qué? Porque Satanás trabaja en ese corazón para confundirlo. Satanás trabaja y por eso muchas veces somos vistos como enemigos. El mismo apóstol Juan enseñó, y ayer lo leíamos, si el mundo os aborrece es porque vosotros sois de Dios. Amén. Y también dice, el que aborrece no se ha perfeccionado, no tiene el amor de Dios en su corazón. Entonces, cuando nosotros miramos la persona de Caín y nos damos cuenta que no difiere mucho a la persona que nosotros somos, ¿cuál es la salida? Vamos a mirar la Escritura. Cuando, versículo 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. ¿Qué es lo que reconoció? Que él había recibido el juicio de Dios. Ninguna persona puede salir de la condición de pecador, que es la condición de Caín, este hombre de pecado, este hombre que era del maligno. Ninguno puede salir de esa condición si no recibe el juicio de Dios. Si no entiende que está condenado, si no entiende que por sus pecados está condenado, no va a poder salir de su condición. Por eso la Escritura habla que cuando el Señor le dio los ritos de la ley al pueblo de Israel para limpiar los pecados, ¿cuál era la condición? Que el hombre conociera primeramente, entendiera que había pecado. Porque si yo no conozco y no entiendo que he pecado, no recibo el juicio por el pecado, tampoco puedo recibir la palabra de bendición, tampoco puedo recibir la salida. ¿Me entiende? ¿Por qué tantas personas hoy no salen de la condición de Caín? Porque primeramente, como Caín, se apoyan en su propia justicia, que eso es lo que tiene que ver con la ofrenda. Porque usted dice, ¿por qué miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín? Ni a Caín lo miró con agrado. Dice, ¿cuál es la diferencia? Algunos dicen, bueno, porque Abel lo hizo de todo corazón. No dice la Biblia que Abel lo hizo de todo corazón. Sin embargo, después nosotros, cuando leemos en Hebreo, en el capítulo 11, dice que Abel ofreció por medio de la fe. Entonces nos revela por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de la ofrenda de Caín. Porque Abel lo hizo por medio de la fe. ¿La fe en qué? En el Mesías. La fe en el Mesías. ¿Cuándo se introdujo el Mesías al mundo? Como promesa de Dios. Como una promesa de Dios. En Génesis capítulo 3, verso 15. En Génesis capítulo 3, verso 15 se introdujo el Mesías al mundo como una promesa de Dios. Y la mujer dará a luz un hijo, y él te herirá tú le herirás en el calcañar, le dijo a la serpiente, y el hijo de la mujer te herirá en la cabeza. ¿Quién llevó a la ruina a la humanidad? El mismo diablo, ¿no es cierto? El mismo diablo es el que llevó a la ruina a la humanidad y que quiere ver a la humanidad condenada. Pero Dios introdujo al Mesías, ¿para qué? Para deshacer la obra del diablo. En Génesis capítulo 3, verso 15, lo introduce como una promesa dada a la mujer que había recibido la maldición por obedecer a Satanás. Lo introduce como una promesa ¿de qué? De restauración, de redención, como el que venía para deshacer la obra del diablo. Amén, ¿por qué? Porque Satanás le mordió en el calcañar.
Nosotros podemos ver por medio de lo que registra la historia que Jesús murió como un malhechor, ¿no es cierto? Y permitió Dios que su hijo amado, le fuera meneada la barba, arrancada con carne, le fuera lacerada su espalda, le fueran horadadas sus manos, fuera atravesado su costado, le fuera puesta una corona de espinas. Dios permitió que su hijo amado, en quien él tenía complacencia, sufriera todo eso. Era como la mordedura de una serpiente. Pero cuando el Hijo de Dios resucitó victorioso de entre los muertos, lo derrotó a Satanás y derrotó a la muerte, quitándole las llaves del Hades y del infierno, y llevándose cautiva consigo a la cautividad. Entonces lo derrotó. ¿Cuál es la evidencia de que el diablo está vencido? Nosotros, la iglesia. ¿Por qué nosotros somos la evidencia de que el diablo está vencido? Porque ya no somos esclavos del pecado, sino somos siervos de la justicia. Entonces, cuando nosotros miramos la fe de todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, es la misma fe que la nuestra, no es una fe distinta. Por eso, no es una fe distinta la fe de ellos que la nuestra. Siempre es la misma fe en la promesa, la fe en la palabra de Dios, la fe en la promesa, la fe en la palabra de Dios que anunciaba la promesa desde el principio, que el Mesías vendría. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el Mesías vendría a dar cumplimiento a toda la obra y todo el plan de Dios, que estaba determinado por Dios desde antes que el hombre fuera sobre la faz de la tierra. Lo había preparado como un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando la Biblia dice que Abel ofreció un sacrificio agradable delante de Dios, Hebreo lo explica. ¿Cuál fue ese sacrificio? El sacrificio por medio de la fe. Estaban instituidos los ritos, estaban instituidos los sacrificios, estaban instituidos las ceremonias, no estaban. Pero sí, ya había sido dada la promesa, ya había sido dada la palabra de que nacería un hijo a la mujer, el cual heriría en la cabeza de la serpiente. Entonces la fe es esa. El Señor es el autor y el consumador de la fe. No hay otra fe. Amén. Hay una sola fe, la fe en un Salvador, la fe en un Mesías anunciado, la fe en un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La fe en un solo nombre dado a los hombres sobre el cual en la tierra los hombres pueden ser salvados. La fe en Jesús. Hoy hay una doctrina que habla del Yahweh y habla de esto, que si no es, esa doctrina no tiene ningún fundamento bíblico. Yo le puedo asegurar que el nombre de Jesús va más allá de cómo usted lo pronuncie y en la manera en que lo pronuncie, porque la manera en que usted lo pronuncia no es la misma manera que se pronuncia en inglés, ¿no es cierto? Ni en la misma manera que se pronuncia en el hebreo, ni en la misma manera en que se pronuncia en el griego, ni en la misma manera en que se pronuncia en el chino, ni en la misma manera en que se pronuncia en el ruso. No tiene que ver con una manera de pronunciarlo, sino tiene que ver con una promesa dada por Dios, cumplida hace 2000 años en la cruz del Calvario. La fe en un hecho. Cuando usted conoce ese hecho, y ese hecho lo persuade de tal manera que crece una convicción en su corazón de que lo que Dios hizo fue perfecto y fue una obra consumada, usted no necesita pronunciarlo de la manera en que lo pronuncie, no tiene nada que ver, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Sin embargo, hay gente que se está metiendo dentro de las iglesias y que está confundiendo a los hermanos y que los llevan a hablar en un idioma que para nosotros es un idioma extraño, que más que esclarecernos nos confunde. Por eso usted lo escucha, Yeshua, Yahweh, no sé cuántas cosas, no sé ni cómo se pronuncia verdaderamente. Pero no tiene asidero en la Biblia, no tiene fundamento. El Hijo de Dios fue introducido en Génesis 3:15 y Abel, por la fe en el Hijo de Dios, ya era agradable delante del Señor. ¿Conocía el nombre de Jesús?
No lo conocía. ¿Pronunció el nombre de Jesús? No lo pronunció. Solamente la Biblia habla que por la fe ofrendó a Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Un sacrificio de sangre. ¿Con qué se relaciona el cordero y con qué se relaciona la sangre? ¿No se relaciona con Jesucristo? ¿Vio? ¿Mencionó algo? No mencionó nada. Trajo el cordero más lindo de la majada y lo sacrificó. ¿Qué es lo que hizo Dios? Este sacrificio me agrada. Vino Caín, habiendo hecho mucho esfuerzo, trabajando, labrando la tierra, lo trajo delante de Dios y no miró ni a Caín ni a la ofrenda de Caín con agrado. ¿Por qué? Porque de la tierra que tiene que ver con el hombre, nunca va a proceder nada que le pueda agradar y satisfacer a Dios. Lo único que puede proceder que sea agradable a Dios es lo que procede de Jesucristo. Lo que sale de Jesucristo es lo que agrada a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Primeramente, que nosotros somos como Caín, somos del maligno, que andábamos en este mundo o andamos en este mundo errante, escondiéndonos de la presencia de Dios. ¿Por qué los cristianos a veces no van con confianza a la presencia de Dios? Porque todavía no tienen la certeza en su corazón, no se ha abierto el camino vivo y nuevo por medio del velo de la carne de Jesucristo. Pero le puedo asegurar que cuando la venda de la incredulidad se corre, usted ya nunca más se ve como un pecador, sino que se ve como un justo hijo de Dios. Amén. Nunca más se ve como un pecador, sino que se ve como un justo hijo de Dios. Y eso no es un conocimiento intelectual, sino que primeramente se recibe como un conocimiento, pero luego se cree con el corazón. Dice, qué maravilla. Nadie podía haber hecho esto, nadie podía haber pensado esto. Nadie podía haber anticipado desde el principio de la creación del hombre la manera en cual el hombre iba a vivir y la necesidad que el hombre tendría para poder ofrecerle una salida. El único que podía mirar la necesidad del hombre y ofrecerle una salida era Dios. Por eso cuando nosotros reconocemos el juicio, ahí podemos salir. Mientras no reconocemos que estamos bajo el juicio de Dios, que hemos pecado y que somos reos de muerte, y por cuanto que todos pecamos, estamos incapacitados de alcanzar la gloria de Dios, la belleza moral de Dios, incapacitados de poder alcanzar algo de Dios, cuando nosotros reconocemos eso, entonces ahí humillamos nuestro corazón. Cuando humillamos nuestro corazón, eso es el arrepentimiento, es abandonarse, verse sentenciado. Por eso dijo, cualquiera que me vea, me matará. ¿Tenía esperanza de vida, Caín? No, ¿no es cierto? Dijo, voy a andar huyendo de tu presencia, voy a andar errante, nunca me voy a saciar, y el que me vea me va a matar. Entonces, ¿qué vio en sí mismo? Que no tenía esperanza. Cuando se dio cuenta que en sí mismo no tenía esperanza, se volvió a Dios. Cuando se volvió a Dios, Dios le dio una señal. Le dijo, cualquiera que matare a Caín, 7 veces peor. Cualquiera que matare a Caín, 7 veces peor. Por eso es que Jesús nos advierte de no juzgar nada antes de tiempo. ¿Por qué? Porque con el juicio con el cual juzgamos, seremos juzgados, ¿no es cierto? Así dice la Biblia. Entonces, usted puede ver a un Caín que anda errante, que nunca se sacia de sus deseos carnales y de sus pasiones, y lo juzga. ¿Y qué dice Romanos capítulo 2, verso 1? Tú que juzgas y haces lo mismo, ¿piensas que no serás juzgado? Tú que juzgas, Romanos capítulo 2, verso 1, y haces lo mismo, ¿piensas que no serás juzgado? Entonces a veces nosotros pensamos mal de nosotros mismos. Pensamos que no somos tan malos y por eso es que Dios tiene que apiadarse de nosotros. Pero nosotros somos tan malos como Caín. Nada más se tienen que dar las situaciones. Por eso le digo, es fácil mantenerse amándonos, si nos mantenemos en una relación de respeto, de cordialidad, de amabilidad. Ahí nos amamos, ¿no es cierto? Ahí, ¿quién no se ama?
se saludan, se abrazan, si no se ven se extrañan. Pero ¿qué hay si viene uno y nos violenta, nos invade, toma de lo nuestro? ¿Lo vamos a amar o lo vamos a aborrecer al punto tal de desear que es mejor que no estuviera sobre esta tierra? ¿Pero no es nuestro prójimo también? Entonces, ¿quién se manifiesta? Caín. ¿Quién es el único que puede amar a ese que es maldito, ese que es un malviviente, que es un malhechor? ¿Quién es el único que lo puede amar en forma incondicional? ¿Quién ama en forma incondicional al malviviente, al malhechor, al drogadicto, al asaltante, al violador, al ladrón? ¿Quién ama incondicionalmente? Solo Dios. Solo Dios ama. Entonces, cuando la Biblia nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cuando nos manda a amar de la manera en que el Señor amó, ¿usted tiene esa capacidad? ¿Tiene ese poder? No lo tiene. Si no recibe la gracia de Dios, no lo tiene. Ahora, si recibe la gracia de Dios, sí lo tiene. En una oportunidad, leyendo los testimonios, el libro Locos por Jesús, publicado por La Voz de los Mártires, una misionera le había pedido ella no quería ir como misionera, pero Dios comenzó a trabajar en su corazón. Era una joven de una familia adinerada y se preparó y terminó siendo misionera en la India. Y un día hubo una rebelión, una revuelta social, y ella fue secuestrada. Y fue violada. Y ella decía, pero si yo soy tu sierva, ¿por qué tú permites eso? Y el Señor le dijo, si me dices que pare, yo voy a hacer que pare. Pero recuerda que me dijiste que querías experimentar lo que yo experimenté y sufrir de la manera en que yo sufrí a causa en manos de los hombres. Por eso es que estoy permitiendo. Y le permitió. Dijo, Señor, entonces si tú lo permites, fortaléceme para soportarlo. Y la fortaleció y lo soportó. Ella nunca después logró formar una familia, terminó siendo como misionera y terminó levantando hospitales. Hoy hay un hospital que lleva su nombre. Pero dentro de su testimonio ella cuenta eso. ¿Por qué? Porque un día ella le dijo que quería ser semejante al Señor Jesucristo. Y nunca pensó que podía vivir algo así. Pero el Señor la llevó hasta el extremo de tener que vivir algo así y de que ella tomara la decisión de si estaba decidida a soportarlo por la causa de Cristo. Y lo soportó. El Señor sabrá la recompensa y la gloria. Lo cierto es que su nombre es memorable. Y hay hospitales en la India que llevan su nombre. No los recuerdo ahora, pero los llevan y usted puede buscarlos en la historia de los misioneros en el año 1900, por ahí. La historia de los misioneros o adquirir el libro de La Voz de los Mártires, Locos por Jesús. Entonces, hay, hermano querido y hermana querida, cuando decimos que amamos es porque a veces nos fuimos violentados. O no nos ha pasado una situación en la que nos sentimos invadidos o nos sentimos despojados de nuestras cosas. Pero cuando nos sucede, hermano querido, entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que nosotros somos como Caín. Y la única manera en que podemos ser diferentes es si el Señor nos fortalece. Entonces, ¿cómo salió Caín? Por medio de la promesa del Señor. ¿Cuál fue la promesa? Cualquiera que matare, le puso una señal, cualquiera que matare a Caín 7 veces mayor será la desgracia del tal. Tenía una señal, no sé qué señal es, ni cómo era, la Biblia nos dice, pero sí la Biblia habla de señales. Cuando Dios restaura una vida, cuando Dios se reconcilia con una persona, le da una señal, ¿no es cierto? Vamos a Efesios 1:13. Efesios 1:13.
para encontrar la señal que Dios puso sobre aquellos que han creído a la palabra del Evangelio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de Dios. O sea, cuando nosotros reconocemos que estamos bajo el juicio del pecado y que somos reos de muerte y que vemos que vamos a morir y que entonces nos encontramos sin esperanza y nos volvemos a Dios, Dios nos da la palabra del Evangelio, para que por medio de la palabra del Evangelio nosotros nos reconciliemos con Él. Amén. Y dice, habiendo oído y habiendo creído la palabra del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Amén. Hermano, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Amén. Entonces usted recibió un sello, una señal de que es una posesión adquirida por Dios y que nadie puede terminar con su vida. Por eso el apóstol Pablo, que entendía estas cosas, le decía, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Él sabía que había sido un pecador, que había sido un Caín, pero viéndose sin esperanza en este mundo como Caín, considerándose muerto, se volvió a Dios, y cuando se volvió a Dios ya no tenía miedo a la muerte. Cuando uno se vuelve a Dios de todo su corazón, cuando uno se reconoce, ve sin esperanza como reo de muerte y cree a la palabra del Evangelio, el Evangelio de nuestra reconciliación, el Evangelio de nuestra paz, el Evangelio de nuestra salvación, entonces recibe el Espíritu Santo como una señal en su vida de que su vida ha sido adquirido por Dios y está reservada hasta la redención completa. Y lo que está en la mano de Dios, nadie lo puede arrebatar. Entonces, hermano querido y hermana querida, no vivamos apoyados en nuestra propia justicia como Caín. Caín vivió apoyado en su propia justicia, se convirtió en un homicida, el pecado se enseñoreó de él y recibió el juicio por el pecado. Pero cuando él se vio sin esperanza, invocó el nombre de Dios, dijo, cualquiera que me viere me matará, es muy difícil esto para mí, ¿cómo lo voy a sobrellevar? Viviendo errante, alejado de tu presencia, ¿cómo lo voy a sobrellevar? Entonces Dios le dio una señal. Cualquiera que le matare a Caín 7 veces peor será. Hermano, nosotros salimos adelante por la palabra de Dios, por la promesa del Señor, no por lo que nosotros hagamos. No procure ser un mejor creyente, no procure ser un mejor cristiano, procure ser un creyente nada más, que le crea a Dios. Hay cristianos que están todos los días procurando ser mejores creyentes, mejores cristianos. No procure eso, procure simplemente creerle a Dios. Usted no va a salir adelante porque ande escondiéndose de los que quieren tomar su vida. No va a salir adelante porque ande retrasando a la muerte. No va a salir adelante. Usted va a salir adelante por la promesa de Dios. Va a salir adelante por la palabra de Dios. Y Dios le ha placido salvarnos por medio de la predicación del Evangelio. Por eso dice, habiendo oído la palabra del Evangelio de la verdad, y habiendo de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención completa. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. No dice que tenemos que orar, dice que tenemos que creer. Entonces, cuando contendemos que no diferimos en nada a Caín, que somos así del maligno como lo era Caín, pero vemos en nosotros esa sentencia
de muerte como la que recibió Caín, que se vio sin esperanza, y nos volvemos a Dios y recibimos la palabra de Dios, por esa palabra es que nosotros somos salvados. Caín fue salvado ¿por qué? Por la palabra y la señal. Amén. Dios proclamó la palabra. Además, yo lo estaba leyendo de otra versión, una versión más sencilla, entonces dice que ahí habló Dios y dijo: cualquiera que matare a Caín, 7 de sus generaciones, 7 de sus familias morirían también. Una desgracia aún mayor. ¿Quién se iba a atrever si tenía esa palabra y llevaba una señal a querer matarlo a Caín? Nadie se iba a atrever a matarlo. Nadie se iba a atrever a matarlo. Amén. Sin embargo, después usted mira, vino una tercera generación de Caín, una cuarta, Lamec, y le dijo a las mujeres: canten ustedes conmigo. Así como si 7 morirán por querer matar a Caín, 70 morirán por querer matarme a mí. Cantó Lamec. Y después vino más adelante, miles de años después, vino un hombre y le preguntaron: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y dijo: 70 veces 7, lo mismo que cantaba Lamec. 70 veces 7, ¿ve? Un hombre sin ninguna relación con el pecado, un hombre con una misericordia insondable, un hombre con un amor entrañable, que entregó su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario, que consumó una obra y que dijo: Padre, perdónale, no le tomes en cuenta este pecado. Y que con su sangre aboga por nosotros, no en el tabernáculo terrenal, hecho por la mano del hombre, sino con su sangre aboga por nosotros en el tabernáculo celestial, porque no se presentó en el tabernáculo terrenal, sino se presentó en el tabernáculo del cielo. Con su propia sangre, dice Hebreo, no con la sangre de cordero ni de machos cabríos, sino con su propia sangre, y aboga por nosotros. Cubrió nuestros pecados para que nosotros fuéramos declarados justos, sin culpa y sin pecado. Mire cuán grande amor que nos amó, y mire la salida que Dios nos da por medio del mensaje del Evangelio, para que hoy nos apoyemos en nuestra propia justicia o queramos añadirle algo a esa obra completa. ¿Qué podría ser usted? ¿Qué podría ser yo, un Caín, para poder ser mejor persona? No hay nada que pueda hacer. Lo único que puedo hacer es recibir la misericordia de Dios. Lo único que puedo hacer es recibir la promesa de Dios. Y entonces voy a poder salir adelante. Y así quiere Dios con usted y conmigo en este día, que recibamos su palabra, que recibamos su promesa para salir adelante por medio de la fe y no por medio de las obras, ya que por las obras ningún hombre se va a poder justificar delante de Dios. Hermano querido y hermana querida, hasta aquí la meditación de la palabra del Señor, que nos lleva a comprender cuál es nuestra verdadera naturaleza, cómo es que Dios nos conoce desde el principio, que conoce al hombre. Por eso dice: no contenderá mi espíritu con el hombre por siempre, 120 años serán los años de los hombres. Y él cada vez, aunque más se esfuerzan, menos viven los hombres. Y cada vez más rápido se van del escenario de este mundo, pero lo más triste es que se van sin salvación, se van sin Cristo. Pero hoy es el día de la salvación, hoy es el día de volverse a Dios y de reconocer que por sí mismo no hay manera que nosotros podamos salir adelante, sino solamente por la palabra y la promesa del Señor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha venido a nuestras vidas para que nosotros nos diéramos cuenta qué, Señor, desafortunados somos, Señor. ¿Cuál es, Señor, nuestra sentencia, Señor? Que no tenemos esperanza en nosotros mismos, Señor, por causa de la naturaleza, Señor, que tenemos, Señor, que nada difiere a la naturaleza de Caín, así como era del maligno, también nosotros, Señor. Pero viéndonos en esa condición, Señor, hemos recibido tu palabra, la palabra del Evangelio de la verdad, Señor. Y habiendo oído la palabra del Evangelio de la verdad de nuestra salvación, Señor, y habiendo creído, fuimos sellados
sellado con el Espíritu Santo, para que nadie pueda tomar nuestras vidas, así como nadie se atrevería a tomar la vida de Caín, Señor, por causa de la palabra y la señal. Nadie puede tomar nuestra vida, Señor, porque nuestra vida te pertenece a ti. Por lo que te damos gracias, Señor, sabiendo que ni lo alto, ni lo presente, ni lo profundo, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, nada ni nadie nos separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo cual te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada, con júbilo en nuestros corazones. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.